Ay, mis adorados chismosos y chismosas de mi corazoncito turco. Su gurú del salseo otomano ha regresado, recargada de información y con el dedo listo para teclear una nueva dosis de veneno, digo, de noticias jugosas que harán temblar los cimientos de la farándula turca. Abróchense los cinturones, porque hoy vamos a profundizar hasta el tuétano en el culebrón Can Yaman y Demet Özdemir. En el vídeo anterior dejamos la puerta entreabierta a la posibilidad de una reconciliación, una chispa que podría reavivar el fuego que encendió Erkencikus y consumió las pantallas de todo el mundo. Pero, ¿qué ha pasado desde entonces? ¿Hemos encontrado más migajas de pan que nos guíen hacia la verdad? La respuesta es un rotundo sí. Y no son solo fantasías de fans enamorados. Los murmullos se han convertido en un clamor, los indicios en casi pruebas, y las coincidencias, bueno, las coincidencias ya rayan en lo sobrenatural. Pero antes de zambullirnos en el lodazal de especulaciones y rumores, hagamos un breve repaso para los recién llegados a este drama de la vida real. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres grabados a fuego en la memoria colectiva de los seriefilos. Candivit, el fotógrafo aventurero y rebelde, y Sanemaiden, la joven soñadora y creativa, personajes que nos robaron el corazón con su romance tempestuoso y adictivo. Erkencikus no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural que traspasó fronteras, convirtiendo a sus protagonistas en estrellas globales. Y ahí reside la clave de todo este embrollo, la química. Esa conexión palpable eléctrica, que emanaba de la pantalla y nos hacía preguntarnos si lo que veíamos era mera actuación o un reflejo de algo más profundo. Las miradas furtivas, las sonrisas cómplices, los abrazos que parecían durar una eternidad, todo alimentaba la esperanza de que Can y Demet fueran mucho más que compañeros de trabajo. Sin embargo, la realidad, como suele ocurrir, fue menos romántica y más complicada. Tras el éxito arrollador de Erkencikus, los caminos de Can y Demet se separaron. Él, seducido por el mercado italiano, se mudó a Roma y se comprometió con la periodista deportiva Diletta Leotta, un romance que, como ya sabemos, terminó en un estrepitoso fracaso. Ella, por su parte, encontró el amor, o eso creímos, en los brazos del cantante Ozan Koç, con quien contrajo matrimonio en una ceremonia fastuosa que parecía sacada de un cuento de hadas. Pero lamentablemente ese cuento de hadas también llegó a su fin en un abrir y cerrar de ojos. Y es aquí, en este punto de inflexión, donde la trama se pone realmente interesante. Dos corazones rotos, dos estrellas en el firmamento turco que han vuelto a orbitar el mismo espacio. Las alarmas saltaron hace unas semanas, cuando, como les conté en el vídeo anterior, Can y Demet fueron vistos en el mismo restaurante de Estambul. ¿Coincidencia? Quizás. ¿Destino? Tal vez. ¿Una elaborada estrategia de marketing? No lo descartemos. Pero lo que es innegable es que ese encuentro fortuito, o no tanto, encendió la mecha de la especulación. Pero la cosa no quedó ahí. Mis fuentes, esos pajaritos que siempre están revoloteando cerca de los famosos, me han susurrado al oído, figurativamente claro, que Can y Demet han estado en contacto de nuevo. Llamadas telefónicas nocturnas, mensajes crípticos e incluso, según algunos rumores, alguna que otra cita secreta en lugares discretos de Estambul. ¿Qué se dijeron? ¿Se reconciliaron? ¿Simplemente se pusieron al día? Los detalles son escasos, pero la sola posibilidad de que hayan retomado el contacto es suficiente para hacer volar la imaginación de los fans. Y hablando de fans, ellos, como siempre, han estado analizando cada movimiento de Can y Demet en las redes sociales. Cada me gusta, cada comentario, cada publicación es minuciosamente diseccionada en busca de pistas que confirmen sus sospechas. Y para ser justos, han encontrado algunas cositas interesantes. Demet, por ejemplo, ha estado mostrando un interés renovado en Erkencikus, dando me gusta a publicaciones relacionadas con la serie y con Can Yaman. Un gesto que podría ser interpretado como nostalgia, como un simple recuerdo de buenos tiempos, o como una señal de que algo se está gestando entre bambalinas. Pero lo que realmente ha levantado ampollas en el fandom es la reciente actividad de Can Yaman. El actor, conocido por su carácter impulsivo y su tendencia a decir lo que piensa sin filtros, ha publicado varios mensajes enigmáticos en sus redes sociales que muchos interpretan como indirectas dirigidas a Demet. Frases sobre segundas oportunidades, sobre el poder del destino, sobre la importancia de perdonar y olvidar. Todo apunta a que Can está reflexionando sobre su pasado y considerando la posibilidad de retomar viejas relaciones. Y luego está el tema de los proyectos profesionales.
Can Yaman, tras su fallido intento de conquistar el mercado italiano, ha regresado a Turquía con nuevos bríos y la intención de relanzar su carrera. Demet Özdemir, por su parte, se encuentra en un momento dulce de su trayectoria, protagonizando series de éxito y consolidándose como una de las actrices más cotizadas del país. Ambos están solteros, libres y sin compromisos. ¿Será este el momento perfecto para unir fuerzas y volver a trabajar juntos? Imaginen el impacto que tendría una nueva serie o película protagonizada por Can y Demet. Sería un bombazo mediático, un éxito de taquilla asegurado. Los fans de Erkenci se movilizarían en masa para verlos de nuevo juntos en la pantalla, y el proyecto generaría una expectación sin precedentes. Los productores lo saben, y estoy segura de que ya están haciendo números y explorando la posibilidad de hacer realidad este sueño. Pero como les decía antes, no todo es un camino de rosas. La relación entre Can y Demet siempre ha sido tormentosa, marcada por los celos, las discusiones y las diferencias de personalidad. Ambos son artistas con egos grandes y ambiciones desmedidas, y no sería fácil para ellos volver a trabajar juntos sin que surgieran fricciones. Además, hay que tener en cuenta el escrutinio mediático. La prensa turca, siempre ávida de noticias del corazón, estaría pendiente de cada uno de sus movimientos, analizando cada gesto, cada mirada, cada palabra. La presión sería asfixiante y no todos los romances son capaces de resistir tanta atención. Y por último, pero no menos importante, está el factor de las exparejas. Diletta Leotta y Oğuzhan Koç, aunque ya forman parte del pasado, podrían volver a la carga para complicar las cosas. Los fantasmas del ayer siempre están al acecho, dispuestos a enturbiar el presente. A pesar de todos estos obstáculos, la llama de la esperanza sigue viva. Los fans de Can y Demet se niegan a creer que su historia de amor haya terminado para siempre. Creen que están destinados a estar juntos, que su conexión es demasiado fuerte para ser ignorada. Y yo, como buena chismosa, me dejo llevar por la corriente de la especulación. No sé si Can y Demet volverán a ser pareja, pero lo que sí sé es que su historia es fascinante, adictiva y llena de giros inesperados. Pero, ¿y si todo esto es una farsa? ¿Y si Can y Demet están utilizando los rumores sobre su reconciliación para generar expectación de cara a un proyecto profesional juntos? Es una teoría que cobra fuerza en los foros de fans, y no me parece descabellada. En el mundo del espectáculo, todo vale para conseguir atención y aumentar la popularidad. Quizás Can y Demet han aprendido a jugar el juego de la fama, a manipular a los medios y a los fans para su propio beneficio. Quizás su romance no fue más que una estrategia de marketing para promocionar Erkenci. Quizás todo lo que estamos viendo es una elaborada puesta en escena para vendernos una nueva serie o película. No lo sé con certeza, pero como dice el refrán, piensa mal y acertarás. En este negocio, la inocencia no es una virtud. En cualquier caso, seguiremos de cerca los pasos de Can y Demet, analizando cada indicio, cada rumor, cada especulación. Y por supuesto, les mantendremos informados de todo lo que suceda en este culebrón turco que tiene al mundo en vilo. Así que, mis queridos chismosos, no se pierdan el próximo capítulo de esta historia. Promete ser aún más emocionante que los anteriores. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Can y Demet deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? ¿Creen que todo es una estrategia publicitaria? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Porque aquí, en su canal favorito de salseo turco, siempre les traemos lo mejor del chisme, la información y el entretenimiento. Hasta la próxima, mis queridos chismosos. Y recuerden, mantengan los ojos bien abiertos, porque la próxima bomba puede estar a la vuelta de la esquina. Y no olviden suscribirse, que la salseo no se acaba.